¿Qué tal, Borja? Muy buenos Buenas. días. Lo primero, quería preguntarte sobre Curbelo, cómo está y si has hablado con él, ¿qué sensaciones te transmite? Bueno, sus sensaciones son buenas. De momento no ha hecho ninguna parte con nosotros, está haciendo trabajo de campo fuera y valoraremos mañana. Es verdad que no ha completado ninguna sesión, que lo tiene más difícil, pero sus sensaciones son buenas, la imagen no es tan buena y eso es lo que nos hace tener un poquito más de cuidado. Hola Borja, muy buenas. Buenas. Os enfrentáis al Albacete. En la primera vuelta tú todavía no estabas aquí en el Sporting. Fue un partido un poco de aquella manera para el vestuario. No sé si durante la semana has oído a los jugadores, se ha comentado un poquito el tener esas ganas de revancha por lo que pasó aquí, o es la tónica, el ánimo general como cualquier otro partido. No, yo creo que el futbolista es consciente de lo que ocurrió, que existe esas ganas de revancha por cómo fue el partido, y tienen ese convencimiento de querer dar la vuelta a la situación en cómo ocurrió aquí. Así que, bueno, pues un aliciente más. Veo a la gente muy convencida, muy motivada, con muchas ganas. Sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo que, bueno, pues viene de hacerlo muy bien las últimas semanas y en Copa del Rey, con la capacidad de eliminar a dos primeras y competir muy bien con el Barça en un buen momento. Así que será difícil, pero bueno, queremos mantener esa tónica en cuanto a sensaciones de partidos fuera de casa, tanto en Cádiz como en León, como el otro día en Ipurúa, de buenas sensaciones, algunas con mejores y peores resultados. Tenemos aquí a la gente del Cádiz y todavía se acuerdan de lo bien que jugamos aquel partido, así nos lo han hecho saber. Pero bueno, será un partido muy difícil, pero tenemos esas ganas de volver a ganar fuera de casa. Hola Borja, buenos días. Tato Buenas. Folgoso para Radio Marca Asturias. Siempre se ha hablado durante esta temporada de la importancia de los tres de arriba, ¿no? De Gelabert, Dubasín y Otero, de lo importantes que eran para el equipo, sobre todo en cuanto a cifras. Y es verdad que poco a poco se van sumando otros futbolistas. El otro día son Ferrari y Manu Rodríguez los que marcan. Se está viendo buenas versiones también de los fichajes. No sé cómo valoras que cada vez tengáis igual menos dependencia de esos jugadores y que igual en un día malo de esos tres, que puede ser normal por una liga tan larga, aún así seáis capaces de sacar adelante los resultados. Muy positivo, a ver, había dependencia porque eran los únicos que jugaban, entonces claro, eran los únicos que tenían opción de hacer gol. Ahora cada vez hay más movimiento en esa parte de arriba y aparecen otros nombres y eso es muy positivo. Yo creo que todos tienen muy interiorizado que aquí lo importante es el grupo, que ellos lo han demostrado así desde el primer momento y estoy convencido que Juan es el primero y el que más contento está de que Andy hiciera gol el otro día. De eso se trata, que la competencia interna sea muy buena, que cuando uno no esté aparezca otro y lo tratemos con total normalidad, porque aquí lo importante es el grupo, lo importante es el Sporting y no los nombres propios. Y lo más positivo es que ellos lo transmiten así que es fantástico. Muy buenas, mister. Buenas. Yo quería preguntarte por la evolución de Brian Oliván después de ese último partido que sintió esas molestias, fue sustituido. ¿Qué tal ha ido la semana? Hoy se ha reintegrado con el grupo y también cómo habla de él el hecho de esa preparación física que tanto se ha destacado desde su llegada, después de un periodo de inactividad, el hecho de que también después de unas molestias en un partido esté disponible ya rápido para el siguiente. Bien, con normalidad, o sea, yo creo que el cambio el otro día es un poco por esa molestia y por el minuto que era, sin más, no tiene ninguna lesión, le hemos cuidado durante la semana, él es un profesional muy grande que nos está ayudando mucho y que mañana entrenará con normalidad y estará disponible. Sí, hola, muy buenas, mister. Quería preguntarte por el hecho que se va a dar en el partido del domingo, que tú no vas a estar en el banquillo. Un poco por un lado, ¿cómo va a ser esa coordinación? Y por otro lado, pues pedirte una valoración porque me imagino que te sentirás extraño, ¿no? Aparte creo que no sé si es la primera vez, pero que no ha sido algo habitual en tu carrera. No, jamás, me parece, desde que llevo en 14 temporadas, solo sufrí una expulsión y fue la primera, me pilló muy joven, con 26 añitos, y todavía era más valiente. Y desde entonces no había tenido ninguna sanción. Bueno, se dan varios motivos, he repasado las tarjetas y todas vienen de alguna decisión controvertida y una protesta mía, que creo que forma parte de mi trabajo, el poder hacer ver
o intentar hacer ver a los árbitros donde creo que no han actuado bien. Y bueno, el Molinón tiene ese ambiente de crispación. Cuando lo ven como lo veo yo, se genera muchísimo ruido y al final casi siempre el perjudicado en este caso suele ser el entrenador, que es el que hace la protesta. Entonces lo tomo con mucha naturalidad. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Pues nada, estaré en una cabina, como hacen todos los entrenadores, tranquilamente. El equipo está en muy buenas manos. Con Alex tenemos bastante humor esta semana con ese tema y el debut. Y nada, con normalidad. Tengo la suerte que desde que me acompaña, que es casi el inicio de mi carrera, nos conocemos a la perfección. Las decisiones que se toman en el campo son siempre conjuntas y os diría que muchas de ellas, o un gran número de veces, haciendo mucho caso de lo que dice. Entonces va a ser muy natural. Lo que yo vea desde arriba, que lo veré mejor, se lo transmitiré a él y, como hacemos siempre, consensuar y decidir. Además también es algo que se está empezando a hacer ya en el fútbol profesional, que hay entrenadores o segundos entrenadores que ven la primera parte en una zona más elevada porque se ve mejor, así que no va a influir en nada en el resultado. Ya os digo que creo que el Sporting ahora está en mejores manos todavía. Muy buenas, Borja. Precisamente para este partido decías que los jugadores están con muchas ganas, también por lo que se dio en la ida. ¿Tú cómo ves el partido? ¿Qué Albacete crees que te vas a encontrar? Porque tú quieres un Sporting intenso y reconocible, y por la parte de que va a estar desde arriba y se ven las cosas mejor, ¿crees que puedes tener una visión más clara de lo que está pasando hoy en las mejores decisiones para este partido? Sí, es que hay en campos que además el fútbol desde abajo se ve muy mal. Todo lo que ocurre en el lado opuesto hay que acostumbrar los ojos porque no es la mejor visión, eso está claro. Por eso tenemos ya las pantallas con una visión más aérea de lo que está ocurriendo. Pero bueno, me imagino un Albacete donde sus ataques son o intentan ser muy rápidos, con mucha gente en la última línea. Un equipo que principalmente vive de todas sus situaciones de transición, y más en los últimos partidos, donde está defendiendo en un bloque más bajo y los bloques bajos te llevan a transitar. Tendremos que ajustar algunas cosas de las que venimos haciendo para encontrarnos cómodos, pero será un partido abierto por cómo lo plantean ellos, porque puede ser en determinados momentos que llevemos el peso para que ellos puedan encontrar sus mejores o una de sus mejores virtudes, que son las transiciones. Bueno, intentaremos incomodarles donde ellos están más cómodos y a ver si tenemos esa capacidad también nosotros de poder transitar, de poder correrles en esas situaciones de vigilancias que ellos hacen. Bueno, un partido abierto. Estoy convencido que será un partido abierto y que tendremos nuestras opciones, como ocurre desde que estamos aquí siempre. Esta semana el Albacete ha hecho público un comunicado hablando de los errores arbitrales que ellos han sufrido. Ayer recibía respuesta a ese comunicado. ¿Crees que puede tener más efectos? No lo creo. Y no sabría decirte si positivos o negativos tampoco. Nunca se sabe lo que es mejor. Porque al final hay otro colectivo que es el de los árbitros, a los que, bueno, de alguna manera les estás haciendo ver que se equivocan, como lo hacemos nosotros. No sé, creo que no tendrá ninguna consecuencia. Es más, quiero pensar que va a ser así, porque no sé si podría ser positiva o negativa. Bueno, lo hablábamos antes un poco con el tema de las amarillas, en mi caso. Al final, cuando creemos que algo no está bien, lo manifestamos. Hay veces que, en mi caso, lo hace el entrenador en directo y lo amonestan. Hay veces que son los clubs. Bueno, creo que esa libertad de expresión, de que cada uno crea y pueda dar su opinión de lo que cree que ha ocurrido en un terreno de juego, es muy natural por parte del Albacete. Y también creo que es muy natural que los árbitros cometan errores, como los cometen los futbolistas en un pase, los entrenadores en una toma de decisión. Bueno, estamos todos en esta categoría porque de vez en cuando nos equivocamos y no estaríamos en una categoría superior, y hay que tratarlo con normalidad. A nosotros, desde mi punto de vista, nos ha pasado hace poco con la expulsión de Juan en Eibar. Bueno, entendemos que donde nosotros vemos un error o un análisis de una jugada, ellos lo pueden ver de otra manera. Nos pasa en todos los partidos de fútbol.
pero no creo que tenga ninguna influencia, ni yo le doy ninguna importancia a todo el tema que ha habido esta semana en Albacete. Mister, de cara al partido de mañana, el Albacete, aparte de esas transiciones tan peligrosas que tiene, es el tercer equipo de la Liga que más centros hace al área en rival. En ese sentido, no sé si te puede llegar a condicionar algo el planteamiento de la manera de defender para evitar esas situaciones de centro, pero también para reforzarte en el área. No sé si la pareja de centrales también puede ser un poco pensada para tratar de defender esas virtudes que puede tener el Albacete, aunque también va un poco en contra con esa idea de las transiciones de tratar de proteger la espalda, ¿no? No nos va a condicionar nada esta semana porque, bueno, es verdad que centra mucho, que lo hace con un número importante de jugadores. El sistema que está utilizando te lleva a ello. Al final, cuando tú tienes un jugador muy abierto en última línea y las características tanto de Valverde en un costado y Agus si juega en el otro, son dos jugadores que sus acciones suelen acabar en centro, no tienen... o Gámez en un costado y Yogo en el otro, jugadores de muchos envíos a pierna natural, no tiene esas asociaciones o ese extremo puro natural de uno contra uno, como los podía tener Málaga, de más asociativos. Bueno, creo que es un poco el modelo de juego lo que les lleva a ello, pero no nos va a condicionar nada. No sé si lo haremos muy bien o cómo saldrá, pero la realidad es que sea uno de los equipos que más centros envía. Veníamos de Eibar y tampoco nos condicionó, que es otro de los equipos que más lo hace y no nos va a condicionar. Borja, ¿qué tal? Las últimas semanas ha experimentado Diego un cambio de rol en cuanto que por necesidades y por la situación de la plantilla lo estás situando más como central. Durante muchos meses en una parte del entorno se ha señalado que quizá el mejor momento de Diego lo ha dado como central y es verdad que muchas veces el criterio técnico de los especialistas lo habéis situado más como lateral. ¿Cómo se gestiona un poco esa situación muchas veces también por explicarlo a la gente de fuera? Bueno, para mí es un futbolista que lo puede hacer muy bien en las dos demarcaciones, en distintos sistemas. En línea de 4 puede jugar perfectamente tanto de central como de lateral, porque tiene características a nivel ofensivo para ser un lateral con llegada, para ser un lateral en un sistema de 4 más bajo y poder tener un extremo abierto, porque en líneas de 5 es perfectamente un central zurdo, en líneas de 4 lo vimos el otro día siendo central diestro. Bueno, le vería quizá más problemas para tener en una línea de 5 que ser ese jugador más abierto, intermedio, estar en última línea rival todo el tiempo, para defender ningún problema porque lo hace muy bien. Yo creo que esto es una de sus virtudes, el poder jugar en diferentes posiciones, entender más situaciones del juego. Creo que de forma inteligente como él lo lleva, te habilita a tener mucha más disponibilidad en ese 11 inicial. O sea que son todo cosas positivas para él. Las dos demarcaciones te enseñan y te ayudan a mejorar. Es un chico muy joven, creo que no somos conscientes. Y yo cada vez que hay el típico juego donde entran los más jóvenes, entra él y está entre los 2-3 más jóvenes de esta plantilla y hoy eran Alex, Diego, Manu y si no me equivoco y Diego. Bueno, pues tenemos ese margen de mejora, él tiene ese margen de mejora que le va a potenciar a ser un muy buen futbolista. Hola de nuevo, Borja. Me gustaría preguntarte por Gaspar Campos. La semana pasada entró en la convocatoria a última hora, pero es verdad que no cuenta con minutos. No sé cómo le ves físicamente y también a nivel mental y anímico, porque es verdad que no está siendo una temporada sencilla en cuanto a las lesiones para él. Sí, el otro día entra y si hubiéramos tenido que utilizarle en caso de necesidad, lo hubiéramos hecho. Keipo lo está haciendo muy bien también en esa demarcación y apostamos por él el otro día. Gaspi es un futbolista que ya no solo este año, lleva muchos años siendo importante para el club, que tiene que recuperar el mejor nivel después de su lesión. Se lesionó justo en Cádiz, que entró, hizo muy buenos minutos y un gran gol. Tenemos mucha confianza en él y seguro que nos aporta. Le veo bien, recuperando un poco su condición física, sin ningún dolor en ese tobillo, así que uno más para nosotros y fantástico.
Volviendo al rival de este domingo, del Albacete, ha hecho 6 fichajes, si no me falla la memoria. ¿Cuánto gana el conjunto de Alberto González con esas 6 incorporaciones? Y por otro lado, ¿cuánto pierde con la salida de Ricky? Bueno, está claro que Ricky era uno de los futbolistas importantes dentro de esa plantilla, ya no solo este año, sino en años anteriores. También es cierto que en la mejor racha del Albacete este año Ricky no estaba jugando. Con el cambio de sistema ya había desaparecido. Intuyo que también un poco por su situación de salir o no, pero la realidad es que en Cádiz no jugó, que el equipo ganó, Cádiz, Zaragoza no jugó, que el equipo ganó, Valladolid no jugó, que el equipo ganó de inicio. O sea, que el equipo se ha un poco reinventado sin Ricky antes de su salida, pero está claro que es un futbolista determinante, como lo es Morci, que tampoco está. Creo que se ha reforzado muy bien. Escuchando un poco esta semana al director deportivo, tienen el convencimiento de que su plantilla es para entrar en playoff, que esto pasa también al 90% de los equipos que están en la categoría, por eso hay tantísimas destituciones de entrenadores, porque todos los que estamos dentro de cada club nos creemos que tenemos a los mejores y que son los que nos van a llevar al éxito, y la realidad es que tienen muy buena plantilla, que esto está muy igualado, que tienen la capacidad de este año, además de ganar al Celta, de ganar al Real Madrid, de ganar al Valladolid, que era o es un candidato al ascenso ahora en un mal momento. Bueno, una plantilla muy compensada que ha añadido un número importante de futbolistas, y que creo que me parece que de los últimos 13 ha hecho gol en 12, tiene esa facilidad para hacer gol. Un buen equipo. La realidad es que es esa. Me siento aquí muchas veces y os digo siempre lo mismo, pero porque tengo esa percepción de que hay buenos equipos en esta categoría y que está muy igualada. Lo siento así, entonces no os puedo contar otra cosa. Será un partido difícil, pero tendremos nuestro momento para ganarlo. Borja, precisamente mencionabas las vigilancias del Albacete y vimos un ejercicio esta semana un poco enfocado a ello y te vimos a ti muy exigente con los chicos. Precisamente por esto, ¿crees que el partido puede pasar por romper esas vigilancias? No lo sé, ellos a nivel ofensivo, como os decía antes, tienen bastantes jugadores por delante de la pelota, lo que puede habilitar a nuestros jugadores de fuera a correr, que es un poco la idea de juego que ellos tienen también cuando defienden. Bastantes jugadores por detrás de la pelota para que cuando recuperan en carril central poder correr con los de fuera, que son jugadores muy rápidos, tanto los extremos como los carrileros últimamente. Entonces, bueno, creo que será uno de los factores que puedan tener incidencia en el partido. Está claro que a nivel de vigilancias ofensivas es algo determinante en esta categoría. Hay muchas veces que la pelota te lleva a equivocarte o a confundirte y tienes malos equilibrios por detrás. De hecho, es algo que nosotros hemos insistido mucho esta semana, pero no porque el Albacete nos pueda llevar a ello, sino para mejora personal nuestra, porque el otro día tuvimos situaciones donde no estuvimos tan bien ajustados en todo este tipo de situaciones. Y precisamente hablabas del Albacete con un bloque bajo, con mucho jugador por detrás de balón. Este pasado fin de semana marcas ese gol de Andy, que al final en un bloque bajo puede hacerle daño. También el gol de Manu desde fuera del área, que es otro arma más. ¿Crees que también puede condicionar un poco el planteamiento del Alba? No creo. Un poco por cómo les he visto sus últimas semanas y en el momento en el que están, no creo que vayamos a encontrarnos un Albacete muy diferente, porque están haciendo las cosas bien, independientemente de que hayan perdido el último partido. Intuyo que le darán continuidad, porque tiene cierto sentido que lo que funciona, no moverlo mucho. Tampoco conozco 100% sus semanas y la posibilidad de los jugadores disponibles o no, pero creo que veremos un Albacete reconocible y un Sporting también muy reconocible.